que las redes sociales han generado otro tipo de liderazgo que hemos querido llamar influencer. Que ellos mismos ya se quitan la responsabilidad de influencer. Yo no. Generador de contenido. Yo me podría considerar influencer, pero jamás me podría considerar un líder. En cambio, otras personas, por ejemplo, en el caso de mi papá no es ningún influencer, no tiene ninguna influencia sobre las ideas de las personas, no ha hecho contenido que sea viral en redes sociales, pero él sí es capaz de coger un grupo de personas y que ese grupo de personas crean en lo que él está proponiendo. Hola Juan, hola a todos los que nos siguen. Qué rico volver a encontrarnos para hablar de liderazgo y sobre todo hablar sin misterio, ¿cierto? Sí, aquí se tocan de todos los temas así, de manera fresca, tranquila, como el tema que traemos hoy. Hola a todos, bienvenidos. Espero que les guste mucho el tema que traemos hoy, porque es así, un tema interesante, ¿no? Además, cotidiano, porque cuando hablamos de liderazgo sin misterio es mostrar todos los tipos de liderazgos que hay en nuestra cotidianidad. Y hay una realidad y es que las redes sociales han generado otro tipo de liderazgo que hemos querido llamar influencer. Y de hecho, si vamos a ver en la evolución, nos hemos dado cuenta que todos esos influencers no son líderes, que ya hoy se autodenominan generadores de contenidos, entender esa diferencia. Ellos Y para mismos eso se yo tengo un quitaron. invitado. ¿Cómo? Sí, qué pena que te interrumpa. No, que ellos mismos ya se quitan la responsabilidad de influencer. Yo no. Generador de contenido. Claro, son formas y la dinámica sociales van dando cuenta porque es que la carga de ser líder, de ser influenciador, es una carga y sobre todo una responsabilidad muy grande que hace que ya empecemos a cambiar porque ahí nos falta mucho fondo. Y de hecho en las universidades, las facultades de comunicación han empezado a generar materias que fortalecen esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación masivo, en este caso las redes sociales, frente a las comunidades. Yo por eso quise invitar a un amigo, Juan, que te quiero presentar. Yamid López Yamid es un periodista, es un colega y que genera contenidos muy interesantes, algunos históricos y otros investigaciones periodísticas muy serias y tiene una comunidad con más de con millones de reproducciones que es bien interesante. Entonces, digamos que aquí podemos hablar un poquito de si yo quería, pues, presentártelo, pero escuchar un poquito porque le pregunté a él, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el líder e influenciador? Claro que sí. Hola, Yamil, adelante, te escuchamos. Hola Juan y Caro, ¿cómo están? Pues yo no considero que ser un influencer necesariamente te haga un líder, ¿no es cierto? En la historia de este país, la historia empresarial, la historia de la política colombiana, está llena de líderes que no son influenciadores. Los que somos influenciadores tenemos una voz sobre la gente. Digamos que ese es un aspecto del liderazgo. Pero una persona como yo, por ejemplo, puede influir sobre la opinión que tienen las personas, pero yo no soy capaz de liderar ningún proceso, llevar un proceso por pasos hasta que sea exitoso. Entonces, yo me podría considerar influencer, pero jamás me podría considerar un líder. En cambio, otras personas, por ejemplo, en el caso de mi papá no es ningún influencer, no tiene ninguna influencia sobre las ideas de las personas, no ha hecho contenido que sea viral en redes sociales, pero él sí es capaz de coger un grupo de personas y que ese grupo de personas crean en lo que él está proponiendo. Creo que son dos aspectos diferentes, ¿no es cierto? No hay necesidad de ser líder para ser un influencer y no hay necesidad de ser un influencer para ser un líder. Son dos cosas diferentes, aunque puede haber líderes que son influencers y influencers que son líderes. Yamid, gracias por esa introducción a este tema tan interesante y visto desde tu mirada, que es esa precisamente que interactúa con audiencias a través de redes sociales y otros medios. Juan, ¿vos qué pensás de esto que nos acaba de decir Yamid? Es muy interesante como él lo plantea. Sí, coincidencias y tengo otros puntos en los que yo digo, sí, pero no. A ver, no me explico. Claro, él lo está poniendo el término influencer en el sentido o en el contexto de las redes sociales y estoy completamente de acuerdo con él. No todo influencer es un líder y yo pienso que un líder sí o sí necesita influenciar.
Y entonces ahí viene la otra cosa, y es que yo tomo el término de influencer en un contexto más amplio, o sea, no como solo el que interactúa en redes sociales, sube una información y de alguna manera con su contenido, con su opinión, con sus puntos de vista, genera incluso una influencia en su público, ¿cierto? Cambia la manera de pensar. No, yo lo llevo a la vida cotidiana, o sea, estamos llenos de personas que de alguna otra manera están influenciando en el estado de ánimo de un equipo, de un grupo, de una familia, en fin, de cualquier conglomerado social, y no tiene que tener charreteras, ni redes sociales, ni muchos seguidores para ejercer esa influencia. Pero Ahora, eso no es- los convierte necesariamente en líderes. Yo sí considero que un líder necesita influir, porque es que un líder, ¿cómo hace que lo sigan de manera voluntaria, de alguna manera ejerciendo una influencia? Claro, claro, Juan, y por eso lo decía también Yamid, él se compara con su papá. Su papá no es un influencer hablando de redes sociales, pero sin duda coge un equipo de trabajo e influencia en ellos. Pero yo sí me quiero volver un poquito al tema de estas redes sociales porque es un tema que es un punto en común. Todos llegamos a las redes sociales, en la plaza pública hoy en día. Entonces, Claro. y quiero hacer también ahí como mi aporte desde mi rol como comunicadora, porque en el mundo de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, existe algo que llamamos el líder de opinión, el que genera, yo me atrevería como a definirlo así, el que genera influencia en la opinión de la gente. Normalmente los líderes de opinión los vemos como columnistas en los periódicos, con sus espacios editoriales en medios de comunicación, pero hoy en duda, incluso esas personas de los medios tradicionales se están mezclando con las redes sociales y ahí vale la pena hacer esa diferenciación de quién es realmente un líder o quién es un generador de contenido, porque al generar contenido no necesariamente tengo que influenciar en la gente, pero genero contenido para atraer comunidad. Entonces yo tengo personas que sigo en redes sociales donde simplemente me divierte, pero no me generan una opinión o me impulsan a, como hay otros tipos de personajes que me gusta conocer. Con el caso de Yami me pasó algo muy bonito. Un día llegó mi mamá, una señora que no es del mundo de las redes, alguien bajó un montón de sus contenidos históricos que son muy bonitos, especialmente ha hecho unos especiales muy bonitos de Antioquia, de los grandes líderes antioqueños, de los abuelos nuestros, y mi mamá me los comparte. A mí me parece que es un líder de opinión porque no solo genera contenido, sino que empieza a ser un referente de un periodista con contexto histórico. Entonces, es la diferencia al que me genera contenidos para diversión, que es válido y es importante, pero es diferente al que me genera opinión. ¿A quién consulto yo? ¿A quién llamo de referente? Que si va a dar una charla yo quiero ir, que yo quiero leerme un libro de esta persona. Para mí ese es el líder de opinión hablando de este entorno de las redes sociales. Claro, y qué bonita esa palabra, porque me devuelve a temas que hemos conversado en pasados encuentros, pero que es como volver a la esencia, y es líder de opinión. Es que usted imagínese la responsabilidad que tiene ese término, porque es que con tu opinión vos estás influyendo en el modo de alguna manera, en el modo de pensar, en el modo de tomar decisiones frente a lo colectivo de muchas personas, porque tu opinión tiene peso, tiene una credibilidad, la gente cree en tu opinión. Y ahí es, y con eso de la credibilidad, mira que los medios de comunicación uno lo vuelve referente. Ah, no, es que lo dijo el colombiano, El Tiempo, Caracol, RCN, en fin, el que consideremos, al que le creemos, pero si lo dijo el medio de comunicación, le creemos, o si lo dijo fulanito, le creemos. Hay una responsabilidad de la información que es bien importante, ese término de líder de opinión, que es diferente, vuelvo, insisto, al influencer que genera comunidad, que busca seguidores. Claro, mira, pero mira el término, un líder necesita seguidores. Digamos que ahí se Sí, rozan porque en la claro. red social se llaman seguidores, pero necesitamos entonces hacer una diferencia. Y antes de hacer una diferencia, ¿qué tipo?
¿Cuál es el nivel de profundidad de esos seguidores? Porque digamos que esos seguidores están ahí de una forma muy circunstancial, diría yo, dependiendo del tipo de contenido que estés compartiendo y de una forma en que tienen unos ciclos de vida cortos. Podría ser porque ese seguidor entonces encuentra lo que necesita en esa información, Pues yo me atrevo. tuvo el entretenimiento, tuvo la diversión que necesitaba y chao pescado. Y bueno, y si le quedó gustando, volverá dentro de una semana, pero un líder de opinión, un líder como tal, necesita una conexión de carácter más permanente, no como tan Entonces, esporádica y por chispazos. ahí yo me atrevo a decir, hay unos generadores de contenido y a unos influenciadores, y el influenciador es el que tiene como esa responsabilidad del líder de opinión. Los dos pueden ser expertos, los dos personajes, el influencer y el generador de contenidos, expertos en un tema, sea de entretenimiento el que sea, solo que el que logra influir en las otras personas logra generar unos seguidores desde el contenido del fondo, no solo de la forma. Ahí habría como ese límite, como por darle una pequeña definición a esa diferencia entre líder de opinión y generador de contenidos, o influencer y generador de contenidos. Yo diría que un líder de opinión busca posicionarse por su tema, que lo reconozcan, ser referente en un tema, mientras que un generador de contenidos busca generar comunidad. O sea, ya es, digamos que ahí hay una pequeña diferencia, pero, y los dos pueden hablar del mismo tema, pero hay uno donde uno dice, no, es que lo dijo fulanito, yo me voy por eso. Y mira, y bueno, lo planteo ahí para que lo conversemos. Un líder de opinión puede mover más hacia hacer que pasen cosas muy importantes, pues a nivel político, económico, social, de muchas, porque su palabra tiene un peso y ahí es donde vuelve la pregunta, yo para qué estoy ahí, cuál es mi propósito y qué es lo que quiero lograr, y ese propósito tiene que ver más con mi ego, con mi ensalzamiento personal, o realmente estoy buscando un interés colectivo, porque muchas veces esos líderes de opinión generan, vamos a llamarlo de generan contenido, generan opiniones, generan cosas que incluso de alguna forma acomodan los hechos a sus intereses personales, y ahí ya me meto entonces en un tema: qué tan ético estoy siendo con esa opinión, porque sé que mi opinión va a mover y va a generar un montón de emociones, por ejemplo, en esas masas, y va a influenciar en el comportamiento de esas masas. Juana, hay una frase que yo digo que es controversial, es fuerte. A mí me parece fuerte y siendo comunicadora. La gerencia de la comunicación es la gerencia de la manipulación. Está la ética, hay que estar la ética, pero yo digo lo que digo, ¿con qué fin? ¿Por qué y para qué? Y eso aplica desde la vida personal. Yo me he visto bonita porque quiero conquistar a un personaje, pues por decirlo algo. Ahí hay una manipulación de la información no verbal para llamar la atención. Atraer. Para atraer. Y eso aplica para todo y eso es humano. Lo que va a entrar es la ética, que es lo que quiero lograr, y en estos ambientes, sobre todo en los políticos, es muy evidente esa manipulación, y que en los últimos años la política ha estado muy asociada a los odios, a generar odios, inconformismo y a que terminemos peleando nosotros mismos. Hay un ejemplo hay algo que yo venía pensando esta semana precisamente. Como el próximo año vienen elecciones, ya se empieza a calentar el ambiente aquí político. En Colombia, aclaremos, pues en Colombia, exacto. En nuestro entorno, viendo en otros países. Entonces ya empieza uno a ver un cambio en la generación de contenidos de estos personajes públicos. Yo veo a unos con unos contenidos muy de generador de contenidos, no de líder de opinión. Entonces yo me pregunto, o sea, haciendo experimentos sociales, el que baila en TikTok, el que, pues como esas cosas de inmediato, de que generan boom de inmediato y llaman la atención, pero yo digo, eso realmente sí atrae votos. Puede que atraiga seguidores porque le parezca muy divertido, pero realmente sí trae votos. Yo sí quiero votar por el que sale a la calle, o yo veo uno muy específico que hizo un contenido sobre un experimento social y me pareció hasta chévere, se pegó de un experimento social que hicieron otros para él hacer un experimento social, pero él no está contando qué es su forma, cuál es su forma de pensar, a dónde quiere llegar, y es alguien que muy probablemente veremos en campaña
el próximo año. Entonces, ese contenido, ese para qué, lo que hace mi para qué, una cosa es conseguir seguidores, pero ese fin electoral no necesariamente, si no logra ser un verdadero líder de opinión, se va a quedar en convertirse en un influencer, que he visto a varios políticos que se están convirtiendo es en generador de contenido. Y ese es un tema, o sea, como la trivialización de la opinión simple para generar un fin efectista, digámoslo así, que digamos que eso, pues, tiene su impacto y su connotación. Y ahora hay uno que lo quiero plantear, que lo mencionaba ahorita, pero que también va de la mano con ese, y es el que es capaz de inventarse unas narrativas cogiendo hechos reales para acomodarlos a un cierto relato que él quiere llevar para convencer a un montón de gente, cuando lo que está haciendo es agarrar un poquito de verdad, mezclarla con un poquito de imaginación, crear un escenario, digámoslo así, en algunos casos apocalíptico y catastrófico, y luego aprovechar ese caos para sacar réditos. Eso sí me parece ahí Por eso, un Juan, arma que vuelvo delicado. Y por delicado. eso, y por eso nosotros como audiencia, y aplica para la vida cotidiana, hasta para las personas que nos rodean, uno tiene que aprender a escuchar con todos los sentidos, que ya lo he dicho en varias conversaciones, pero también a escuchar con colador. ¿Quién me está hablando? ¿Desde qué emoción me está hablando? ¿Qué intereses tiene? Uno tratar de entender a la otra persona es incluso un tema de empatía, pero también a favor mío, a entender si lo que está pasando es con qué intención. Nada es bueno ni malo per se, pero para uno ir de una manera más transparente. Y en las redes sociales se ve eso, se construye, se manipula información para generar emociones que conectan, algunas momentáneas y otras a largo plazo. En cambio, el líder de opinión lo que busca es crear argumentos para que el otro adquiera su propia opinión, a favor o en contra. Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar ese coladorcito para ver con qué me quedo yo y qué no, porque creo que ni en la política, ni en la educación, ni en las empresas hay alguien que tenga la última palabra de todo, ni tampoco el más perverso de todos. Somos seres humanos y tenemos todos los colores en nuestras emociones y en nuestras intenciones, pero hay que aprender a escuchar con todos los sentidos para poder ponerle el colador. Yo creo que ahí nos quedamos con un montón de ideitas, porque este tema está chévere. Es que, Caro, lo que acabaste, esta última idea, y ya como para ir cerrando, es muy importante, y es un mensaje que me gustaría dejar ahí como impregnado. Es un llamado más bien a no tragar entero. Y es Total. decir, todos tenemos derecho a tener opiniones, pero por supuesto, digamos que en una democracia todo el mundo puede opinar acerca de, pero no confundir eso con lo que decías, con la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque una cosa son los hechos y otra cosa, los hechos, los datos, lo que ocurre, y otra cosa son mis opiniones alrededor de eso que ocurre. Entonces, sí es muy importante que tengamos esa conciencia de que una opinión no es la verdad absoluta, y entonces eso nos lleva a hacernos esas preguntas que estabas planteando de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fundamento? O sea, ¿basado en qué estás opinando eso? Por decir algo, estamos al borde del abismo económico, poniendo cualquier ejemplo. ¿En qué hechos, en qué datos, Contexto. en qué contextos usted se está basando eso para emitir esa opinión? Pero muchas veces es que porque lo dijo un líder de opinión, no. Entonces es que vamos muy mal, sin tener ni siquiera, sin tener ningún fundamento. Entonces, eso es lo que es la invitación que hago, y es a no tragar entero, en buen plan, tener esa duda metódica, diría yo, de decir, hombre, puede que tenga razón, sí, pero dame más, explícame más, ¿en qué te basas para decir eso? Está tan interesante que me voy a quedar con muchas cosas pensando de este tema de hoy.
y entender que en comunicación y en periodista hablamos que uno cuenta una historia con un qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, pero para uno escuchar también deberíamos hacernos esas preguntas, porque también es válido y castigamos, es que usted hace 10 años dijo otro, todos cambiamos de opinión, por eso el contexto, el cuándo se dice, en qué contexto también va a influir en ese fin de esa comunicación, tanto para darla como para recibirla, aprenderla. Juan, me quedo súper contenta con este capítulo porque me quedo pensando en muchas cosas, muy chévere. Muy chévere, muy chévere. Y esa es la invitación que les hacemos, a que juntos empecemos a reflexionar sobre estos temas y la invitación a que nos sigan proponiendo qué quieren que trabajemos acá en estos temas, hasta invitados, no sé, de pronto, ¿cierto? Claro. Ay, No, ven, es me que gustaría que invitaran a este personaje, por favor, claro que sí, o este libro, o esta noticia, bueno, en fin, no, todo eso lo me que nos encanta, me encanta, me encanta y que así como Yamil nos acompañó hoy unos minuticos, otro día conversaremos más amplio con otros y nada, suscríbanse aquí, compartan esta información, compartan con todos y bienvenidas todos. Me encanta, Juan, como siempre. Un abrazo muy grande y a seguir hablando de liderazgo. Misterio. Sin misterios. Gracias, Caro. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, 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 chao.